hemos visto hasta ahora? ¿Quieren hacer alguna consulta? Antes que me olvide, el próximo viernes está el COCAEN, que hoy mandaron la resolución, con lo cual, digamos, la actividad de la cátedra va a estar suspendida. Creo que ya les había mencionado que era probable, digamos, que un día no pudiéramos tener este encuentro. Así que el próximo viernes, me parece que es 30, van a usar, digamos, el campus para el COCAEN. ¿Alguno de ustedes participa del COCAEN? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. casi todos diría. Buenísimo, buenísimo entonces. Bueno, si no tienen alguna consulta para hacer de lo que hemos visto hasta ahora, vamos a tomar el tema de hoy, que es tracto urinario y retroperitoneo, si están de acuerdo. Y vamos a ver un poco cómo estudiamos esta parte de la anatomía, digamos. Así que en principio, recordar de la anatomía, digamos que tenemos dos riñones que están en el retroperitoneo, con una vejiga que también es subperitoneal, y los uréteres retroperitoneales. El riñón tiene más o menos de longitud entre 9 y 12 centímetros, es el tamaño normal. El derecho, como lo vemos, esto ya vimos en la radiografía, se ve muy bien acá por la grasa perirenal, que se ve muy bien el riñón derecho, y vemos que está un poco más abajo del riñón izquierdo, ¿no? Es habitual, más o menos la diferencia es de la altura de una vértebra. Fíjense que esa es la diferencia en la altura del riñón derecho y del izquierdo. Ambos van a estar rodeados de grasas perirenales y con unas fascias alrededor, que es la fascia de Gerota, digamos, ¿no? Son importantes el conocimiento de estos espacios pararenal anterior y perirenal y pararenal posterior, porque muchos procesos inflamatorios del retroperitoneo transcurren por estos lugares. Además, los riñones tienen una arquitectura especial, con una corteza, médulas, y pirámides y columnas de Bertin, una arteria nutricia y una vena. El sistema excretor, y lo más importante quizá del sistema excretor, recuerden que hay una pelvis con cálices que se unen a la pelvis como un embudo, y el uréter, y este uréter que va transcurriendo por el retroperitoneo pasa por tres lugares que son relativamente estrechos, que es la unión piel ureteral, el cruce con los vasos ilíacos y el meato. Esos son los tres lugares donde nosotros vamos a buscar habitualmente las litiasis, porque son los lugares donde se impactan las litiasis renales. Los tres lugares así más chiquitos, y por supuesto que si la litiasis impacta ahí va a tener un cólico renal el paciente, ¿no? Bueno, la uretra va a ser diferente en el varón de la mujer. En la mujer es muy pequeñita, muy cortita, en cambio en el varón es muy larga, digamos, tiene distintas porciones, una porción posterior, otra membranosa y otra anterior. Quizás para que ustedes recuerden que los varones, lamentablemente, cuando cumplimos algunos años, nuestra próstata aumenta de tamaño y nos va a comprimir la uretra prostática, y nos va a causar algunas dificultades para orinar, digamos, la causa más frecuente. En los traumatismos, las lesiones generalmente son en la porción membranosa, en los traumas severos, ¿no? Con fractura de pelvis, y los traumas, digamos, más cotidianos que vemos, que son dos. Uno es por la colocación de sondas, que pueden provocar secundariamente estenosis de la uretra anterior, y menos frecuentemente las lesiones traumáticas relacionadas al coito, donde inclusive hay fracturas del pene y pueden lesionar la uretra. Bueno, vamos a ver un poco cómo vamos a estudiar esto, y como ven hay una cantidad de métodos de imágenes que vamos a usar impresionantes, ¿no? Por ejemplo, la radiografía simple, que la hacemos acostado para evaluar el tamaño renal, pero además, como ya sabemos, la radiología en general nos sirve para ver densidades de calcio, con lo cual las litiasis y otras calcificaciones las vamos a ver muy bien. Hay un estudio radiológico que es a través de la inyección de contraste endovenoso y se llama urograma excretor. Recordamos que los contrastes iodados se excretan por el riñón, con lo cual nos permite ver el sistema excretor. Y consiste en una radiografía simple al comienzo, antes de la inyección de contraste,
Y una vez que hacemos la inyección, hacemos registros radiográficos a los 3, 5, 15 y 30 minutos. Pero también podemos rellenar el sistema excretor por vía endoscópica, hacemos una cistoscopía, canulamos el meato ureteral y de ahí rellenamos de abajo hacia arriba la vía excretora. Y eso se llama pielografía retrógrada. O si el paciente tiene una nefrostomía, o sea, un drenaje del sistema excretor, a través de ese tubo de drenaje rellenamos el sistema excretor. En las pielografías, por lo tanto, el riñón no trabaja, digamos, ¿no? Porque el contraste lo pongo directamente en la vía excretora, a diferencia del urograma excretor, donde el riñón sí se va a teñir porque va a trabajar, va a filtrar, va a concentrar el contraste, digamos. También podemos evaluar la uretra y la vejiga por vía retrógrada, o sea, colocamos una jeringa, la punta de la jeringa en el meato de la uretra y rellenamos de forma retrógrada la uretra en el varón para su estudio. Y en los niños, sobre todo, hacemos este estudio que se llama cisturetrografía miccional, que es colocar una sonda en la vejiga para llenarla con el contraste. Y lo que uno evalúa en ella básicamente es la presencia de reflujo de la orina desde la vejiga a los uréteres. Eso es anormal, digamos, porque imagínense que tenga una infección dentro de la vejiga. Si la orina esa contaminada refluye hacia arriba, puedo contaminar todo el resto de la vía excretora y el parénquima renal, ¿no? Va a ser una nefritis. Por eso es muy importante en los niños el estudio con cisturetrografía. Y también para el diagnóstico de algunas malformaciones congénitas, como la válvula uretra posterior y el ureterocele. Pero un método fantástico que usamos permanentemente y que es inocuo, que ya sabemos, que es la ecografía, ¿no? De abdomen y pelvis, que nos permite ver litiasis y que nos permite además ver todas cosas que tengan agua, que tengan líquidos, ¿no? La dilatación del sistema excretor, que se llama uronefrosis, inclusive diferenciar quistes de lesiones sólidas, ¿no? El testículo lo vamos a evaluar, además del examen clínico, con ecografía testicular, y además la próstata la evaluamos con ecografía transrectal. Por supuesto que adicionamos Doppler al estudio del riñón, podemos evaluar las arterias renales, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen hipertensión, y una de las causas es la hipertensión renovascular por estenosis de las arterias, ¿no? Y las venas renales que pueden trombosarse como cualquier vena. No sé si me están escuchando bien, les agradecería que me indiquen. Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Continuamos entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un urograma excretor, pero esta radiografía ya la obtuvimos 15 minutos después. Fíjense que el parénquima renal se tiñe un poco, los vemos mucho mejor, más fáciles a las siluetas renales, pero además podemos ver los cálices, cómo se van uniendo, los grupos caliciares superior, medio e inferior, en cálices mayores, y esto al embudito, que es la pelvis, y de ahí el uréter. El uréter por lo general no lo vemos completo porque tiene peristaltismo. Y eso es lo normal, digamos, ¿no? Que no lo veamos completo. Si lo vemos completo, es posible que haya alguna obstrucción, digamos, ¿no? Antiguamente hacíamos este tipo de imágenes que se llamaban nefrotomografía. Hoy en día ya no se utiliza más, pero algunos centros la poseen, que es como un corte. Fíjense que se ve mucho mejor el contorno renal y la pelvis y los cálices, sobre todo en pacientes que tenían mucho aire en la panza y con lo cual nos impedía evaluar perfectamente los riñones o el sistema excretor. Y si esperamos más tiempo, ¿qué va a hacer? La vejiga se va a llenar, y se va a llenar de contraste. En esta señora, por ejemplo, fíjense que el techo de la vejiga tiene como una depresión arriba, claro, acá está apoyado el útero en anteversoflexión. O en los nenitos, digamos, ¿no? En los nenitos muchas veces lo que hacemos en el urograma excretor es darle alguna gaseosa. Fíjense que este bebé es un nene de 4 o 5 años, tiene, digamos, el estómago lleno de aire, pero el aire nos hace como una ventana que nos permite ver mucho mejor los riñones, los cálices, la forma de copa que tienen que tener los cálices, porque ahí adentro está metida la papila, ¿no? Entonces le da esta formita de copa tan característica y uno tiene que revisar de que así sea. Y los uréteres con la vejiga, etc. Ahora, ¿en quiénes no podemos hacer este estudio de urograma excretor?
Bueno, no lo vamos a poder hacer aquel que tenga insuficiencia renal, porque si estamos diciendo que necesitamos que el riñón funcione, al divino botón a querer hacerle un urograma excretor que necesito que el riñón funcione. Aquel que sea alérgico al contraste iodado, aquellos que tengan la asociación de insuficiencia renal y hepática, y una causa de contraindicación es el mieloma múltiple. Porque el mieloma, no sé si saben lo que es, pero es una producción monoclonal de unas proteínas, y estas, digamos, lo que hacen es, con el contraste se depositan en los túbulos y puede provocarle al paciente una insuficiencia renal aguda. Así que en pacientes que tienen estas bandas monoclonales, digamos, es una enfermedad oncológica, está contraindicado en principio la inyección de contraste, salvo que uno tenga mucho cuidado de ver qué nivel de creatinina tenga previa y una importante hidratación del paciente para evitar esta precipitación, digámoslo así, de las proteínas en el sistema excretor. Y como les mencionaba hace un rato, la uretrografía, que es, le inyectamos a través del meato de la uretra, y entonces podemos evaluar perfectamente toda la uretra masculina. En este paciente, por ejemplo, tenemos un área de estenosis, acá secundaria a la colocación de una sonda vesical, que es la causa más frecuente de estenosis uretral. Pero si uno sigue inyectando contraste, vemos acá la uretra prostática, como está un poco comprimida en un paciente masculino adulto, y cómo comprime además la glándula prostática el piso de la vejiga, ¿no? Pero en pacientes que no tienen estenosis, fíjense que bien se rellena la vejiga y toda la uretra, ¿no? La uretra posterior, la uretra prostática y acá parte de la uretra peniana. También mencionamos la pielografía ascendente y la descendente. Bueno, en la ascendente es a través de una cistoscopía, canulamos el meato uretral y de ahí, desde abajo, rellenamos el sistema excretor. Pero mencionamos que un método fantástico es la ecografía, ¿no? Porque la ecografía nos permite evaluar perfectamente los riñones. Acá tenemos el riñón derecho, adelante el riñón izquierdo, esto es un corte longitudinal. La panza del paciente está acá arriba, la espalda está acá abajo, la cabeza del paciente está a la izquierda y los pies del paciente están a la derecha. Entonces tenemos el hígado, el riñón derecho, y podemos reconocer que tiene una corteza y las pirámides que se ven más hipoecoicas, y un seno renal con un montón de estructuras vasculares y parte del sistema excretor. A veces ese seno renal se lo ve mucho más ecogénico porque tiene más grasa, ¿no? Depende de la cantidad de grasa que tenga. O acá en un niño, ¿no? El riñoncito mucho más chiquitito, pero igual reconocemos la corteza, las pirámides y el seno renal, en un corte longitudinal y en un corte transversal con una vista posterior, o sea, acá el transductor está apoyado en la espalda, no en la panza como en este caso. ¿Qué otra cosa vemos acá? Esto que está acá es el músculo psoas, y esto que está acá, que ven que da una sombra posterior, es la columna vertebral, ¿está bien? Cada una de las vértebras del raquis lumbar. ¿Qué otras cosas hay en imágenes? Bueno, hay un montón de cosas. Podemos hacer intervencionismo guiado por ecografía y tomografía, o sea, punciones, colocaciones de drenajes, nefrostomías, etc. Además usamos la tomografía computada, y hay un estudio que denominamos urotomografía, que se hace sin contraste, es una tomografía abdomen y pelvis sin contraste, que es el mejor estudio para la identificación de litiasis. Así que actualmente, después de la ecografía, si uno no halla, digamos, la litiasis, lo que se pide actualmente es urotomografía, que es un estudio de tomografía sin contraste. Y se hace tomografía con contraste endovenoso para el resto de las patologías, sobre todo patologías tumorales y patologías infecciosas, ¿no? También la resonancia magnética, que es una alternativa a la tomografía, sobre todo en pacientes que tienen alergia al yodo. Y además hay un estudio que se llama uroresonancia, que sirve para evaluar el sistema excretor, ya que utilizamos la misma orina como un contraste natural, no hace falta inyectarle ningún tipo de contraste. Y es muy útil además para caracterizar algunos tumores que pueden tener grasa, tumores suprarrenales y para el estudio de la próstata. En la medicina nuclear se utiliza la cámara gamma, que es el estudio radiorenograma, y ya vamos a ver.
y el SPECT mucho menos, ¿no? Y en oncología, como en todas las áreas de la anatomía, que ya vimos en tórax, bueno, el PET-TC es muy bueno para la evaluación de las metástasis de riñón, testículo, próstata, y la angiografía por cateterismo de las arterias renales en el caso de encontrar una estenosis o un aneurisma u otra lesión vascular que pueda ser tratado por vía endovascular. Pero los riñones sufren malformaciones congénitas, como cualquier órgano, y dentro de muchas de ellas están asociadas a otras malformaciones como las cardíacas o del sistema nervioso, ¿no? Y pueden sufrir algunas complicaciones, pero en principio, ¿qué puede pasar de malformación en los riñones? Bueno, puede haber riñones supernumerarios o puede haber agenesias renales. Uno puede nacer con un solo riñón y no se da cuenta si no se hace algún estudio por imágenes, ni se entera, digamos. En cuanto al tamaño, puede haber riñones chiquitos que se llaman hipoplásicos o aplásicos cuando son ausentes, o displasias del riñón, o sea que el riñón, la morfología y su estructura está alterada. También en la posición del riñón, y esto se llama ectopía, ¿no? Hay una forma del riñón está como caído, y eso se llama tosis renal, y ya vamos a ver la diferencia. Y por último, en cuanto a su configuración, y ahí tenemos los riñones displásicos, multiquísticos, los quistes multiloculares, la enfermedad quística cortical y el riñón en esponja. Son todas malformaciones estructurales congénitas del riñón. Veamos algunos ejemplos. Si ustedes se fijan, el riñón derecho está como caído, digamos, está como muy abajo. Y esta persona tiene un riñón izquierdo que está muy grande, con una pelvis un poco globulosa, y los cálices un poquito dilatados. Fíjense que hay dilatación de todo el sistema excretorio y veo completamente todo el uréter. Esto no es normal, por lo cual puedo hablar aquí en este paciente de una uronefrosis uretero-pielocalicial izquierda. Pero el riñón derecho está muy abajo, pero si uno ve el uréter es largo. Perdón, el uréter es corto, es cortito el uréter. Esto significa que el uréter nació en ese lugar. Cuando nacimos ya estaba medio en la pelvis. El uréter, por lo tanto, es cortito. Y los vasos renales, en vez de nacer de la aorta, suelen nacer directamente del paquete vascular ilíaco primitivo. A esto se lo llama ectopía renal. ¿Qué me fijo para hacer el diagnóstico? La longitud del uréter. Ahora, si el riñón está abajo, como pero el uréter es redundante, o sea, me sobra longitud para el lugar donde está el riñón, podemos hacer el diagnóstico de ectopía renal. Esta ectopía, que significa que no está en el lugar donde tiene que estar, puede ser cruzada, como en este caso. Los dos riñones están fusionados de un solo lado. Fíjense cómo el uréter cruza, el uréter izquierdo para el otro lado, y se lo suele llamar riñón en torta. Y una malformación diferente es la dilatación quística de la porción intramural del uréter. A esto se lo llama ureterocele. Fíjense que el uréter proximal está dilatado y arriba se duplica, ¿no? Con dos semipelvis y dos uréteres, con un sistema excretor doble pero incompleto, porque se fusionan en un uréter único distal con un ureterocele aquí. Y tiene del otro lado también un doble sistema excretor. Son todas malformaciones congénitas. O acá en donde vemos que el riñón, su eje mayor tiene que ser paralelo al borde externo del músculo psoas. Sin embargo, si se fijan, este riñón, el eje mayor es como que está medio vertical, inclusive al revés, cruzando la línea del músculo psoas. Lo mismo el riñón izquierdo. Fíjense, acá está el músculo psoas, el borde del músculo psoas, y el riñón, el eje mayor, en vez de ser paralelo a él, está casi perpendicular. Bueno, en realidad es porque están fusionados en los polos inferiores y dan esta forma de riñón en herradura. Acá en una tomografía computada, fíjense cómo el riñón se fusiona con el del otro lado por delante de este paciente que tiene un aneurisma de la aorta abdominal en una tomografía con contraste intravenoso. Pero de todas estas, la malformación congénita más frecuente de todas, como causa de uronefrosis, es la estenosis pielo-ureteral. Esta es la causa más frecuente de uronefrosis congénita, y fíjense que el uréter tiene calibre normal, pero la pelvis y los cálices están muy dilatados. Bueno, esto ya vimos, duplicación
ureteral de un lado, del otro lado normal. Y les mencionaba hace un momento un estudio de medicina nuclear que se llama radiorenograma. Se utiliza con tecnesio 99 y se usan dos medicamentos, básicamente. El mercaptoacetiltrilicina, que es muy bueno sobre todo en pacientes que puedan tener falla renal y sobre todo en los niños, porque los bebés, los recién nacidos sobre todo, no tienen una buena filtración glomerular. Por eso, como estos se excretan por el túbulo, entonces son mejores la calidad de los estudios. O digamos el ácido dimercaptosuccínico, que también se usa, pero básicamente en pacientes adultos. Y una vez que yo le inyecto el radiofármaco, yo lo que hago es ver, digamos, cómo va llegando al riñón y cómo se va excretando. Así que puedo obtener una serie de curvas, digamos, como están graficadas acá. Fíjense que la curva 0, la anaranjada, es la curva normal. Llega al riñón y se empieza a excretar. ¿Está bien? Tomemos la curva 1 no, porque es anormalidad mínima, así lo informa. La curva 2, fíjense que hay un retardo, tanto cuanto llega como para poder sacarse de encima el radiofármaco, el riñón, y excretarlo, ¿no? Como que queda retenido todo ese radiofármaco. Y después, bueno, las otras son de fallas renales, ¿no? A modo de ejemplo, acá tienen un radiorenograma. Así se ven, las imágenes no son diagnósticas desde el punto de vista estructural, pero sí nos permiten obtener este tipo de curvas. Y fíjense que estas curvas, como mencionábamos recién, son curvas de uropatía obstructiva. El radiofármaco es como que queda ahí retenido, tanto en el riñón como en el sistema excretorio, y le cuesta salir de ellos, por lo tanto es una uropatía obstructiva. Pero mencionamos el término uronefrosis y dijimos que esto es la dilatación del sistema excretor. Y las causas, bueno, las más frecuentes son las litiasis, pero hay otras, ¿no? Desde tumores del urotelio, hipertrofias prostáticas, lesiones quirúrgicas, bueno, vejigas neurogénicas, etc. ¿Cómo hago el diagnóstico de uronefrosis? Bueno, como es una bolsa, la pelvis y los cálices es una bolsita llena de agua, de orina, la ecografía es buenísima. Si ustedes recuerdan cómo era la imagen del riñón normal, no veíamos en el seno todo esto anecoico, que es la pelvis, ni esto, que son los cálices, que están muy dilatados y tienen forma redondeada. O peor aún, ¿no? Algunos dicen que tiene esta imagen así como de Mickey Mouse. A mí no me gusta mucho eso, pero bueno, puede ser, digamos. Así que como siempre que buscamos líquidos, la ecografía es en ese lugar anecoica y me permite ver muy bien, digamos, la dilatación pielocalicial. Si además prestan atención, puedo valorar acá el espesor del parénquima renal que va quedando, porque va sufriendo el riñón. En aún queda parénquima renal. Sin embargo, acá casi no queda nada, es laminar, digamos, ¿no? La uronefrosis puede ser tan severa que terminar en una bolsa uronefrótica donde ya no hay más parénquima renal y por lo tanto ese riñón no es funcionalmente importante. Y si además lo lleva a hacer infecciones a repetición, bueno, el cirujano muchas veces decide resecarlo. Y a modo de ejemplo, en el urograma excretor, ¿cómo se ve la uronefrosis? Bueno, la dilatación de todo el sistema excretor, de la pelvis, de los cálices que se deforman, tenían que tener forma de copa, de cáliz, y estas son redondeados, ¿no? La uronefrosis puede comprometer solo una parte, vimos un ejemplo de estenosis pielo-ureteral, o parte del uréter, o hasta el meato, digamos, depende de dónde esté el sitio de obstrucción. Pero una Doc, en causa la imagen anterior, ¿puede ser que haya aire en la vejiga o no? ¿O qué es esa? Esto de acá es la vejiga, este aire que está por encima está en el colon. Recordá que habitualmente tenemos aire, bueno, acá hay aire y materia fecal mezclada en el colon, en el recto ya, digamos, ¿no? Pero si vos te fijas, hay un poco de aire acá en el colon descendente, alguna que otra burbujita en el intestino delgado. Acá también hay aire, pero es todo el colon derecho, ¿no? El ciego, el colon ascendente y un poquito acá del ángulo hepático del colon. Pero todo ese aire que vos ves en el urograma excretor es todo aire abdominal de distribución normal. ¿Está bien? Sí, perfecto, muchas gracias. No. Una causa de uronefrosis importante también son
los reflujos vesicoureterales. Recuerdan que yo les decía hace un momento que, digamos, si la orina que está en la vejiga está contaminada, bueno, y tengo reflujo de la orina hacia el uréter, puedo contaminar todo el sistema excretorio y el riñón va a sufrir además. Bueno, esto es muy importante en los niños. En los varoncitos, cuando tienen el segundo episodio de infección urinaria, uno está obligado a descartar reflujo vesicoureteral, porque esta es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica si uno no hace diagnóstico oportunamente. Y acá tenemos un ejemplo de una cisturetrografía en un bebé recién nacido, donde vemos la vejiga llena de contraste, que le pusimos una sondita para llenarla, pero fíjense cómo se rellena todo el uréter, y además el uréter, la pelvis y los cálices, hay un reflujo muy severo con uronefrosis ya del sistema excretor. La ecografía, por supuesto, es que nos va a decir que está muy dilatado el sistema excretor y lo vemos como estas imágenes anecoicas con forma de pelvis y de cálices, ¿no? Pero también les mencioné que un estudio que podíamos hacer era hacer una uroresonancia, porque usamos la misma orina como contraste, no hace falta inyectarle nada. El problema es que en los chicos hay que anestesiarlos para hacerla. Este nenito tenía una vejiga neurogénica por una malformación congénita o un mielomeningocele, por eso se la ve tan trabeculada el contorno de la vejiga, y fíjense el reflujo vesicureteral bilateral que tiene, ¿no? Severo. Si esto no lo tratamos, el niño puede terminar en una insuficiencia renal crónica, ¿no? Pero mencionamos las litiasis y esta es una causa de consulta muy frecuente, ¿no? Generalmente gente joven que viene con un dolor terrible, terrible, el dolor es terrible, yo nunca tuve, pero la gente que tuvo dice que es terrible, el dolor que no calma con nada. Pueden tener hematuria, 10% en adultos, más frecuente en varones. Las que tienen hasta 5 milímetros son las que se pueden eliminar, digamos, ¿no? Las que tienen más de 5 milímetros no, y esas van a requerir de algunos procedimientos o intervencionistas que se pueden sacar, o a veces con algunos equipos especiales que se llaman de litotripsia, que la idea es romperlos para hacerlos más chiquitos y de esa manera poder permitir que se puedan ser excretados. ¿De qué están hechos? Bueno, oxalato y fosfato de calcio. Estos van a ser los radiodensos. Y después de ácido úrico, cisteína, fosfato amónico, magnésico. Estos no, por lo cual radiográficamente voy a ver todos aquellos que tengan calcio, pero los otros no. A modo de ejemplo, en esta radiografía simple del abdomen vemos proyectadas sobre la silueta renal derecha todas estas litiasis y en el riñón izquierdo otras litiasis más. En la ecografía, ¿cómo los vamos a ver? Bueno, acá el ejemplo, un riñón derecho, acá arriba el hígado, y fíjense que donde estaba el seno renal, vemos algunos cálices dilatados, pero vemos esta imagen ecogénica con sombra acústica posterior, igual que las litiasis de la vesícula biliar, ecogénicas con sombra acústica posterior. Pero les mencioné además que hace un rato que actualmente si la ecografía no me muestra nada, lo que se solicita es la urotomografía. ¿Por qué? Porque la ecografía tiene mucha dificultad para ver el uréter. Y acá yo lo veo perfectamente. Fíjense cómo se impactó la litiasis en el uréter derecho y el pobre señor estaba con un cuadro de cólico renal derecho, ¿no? Así que las puedo evaluar perfectamente bien. Pero las litiasis urinarias las vemos tanto por ecografía, también las podemos valorar con uroresonancia, y acá tenemos litiasis enclavadas en los dos uréteres, con un riñón ya un poco atrófico y la uronefrosis bilateral. Ahí tenemos las imágenes de uroresonancia. Y a veces las litiasis dibujan todo la pelvis y los cálices. Y estos tipos de litiasis se llaman litiasis colariformes, porque se parecen al coral. Entonces, cuando las litiasis son muy grandes y dibujan la pelvis y los cálices, las llamamos litiasis colariformes. El otro apartado así de patología severa que podemos, severa no, frecuente, tanto como la litiasis, los cólicos renales, son las infecciones, digamos, ¿no? Son muy comunes las infecciones del tracto urinario. Así que se puede infectar cualquier parte y le vamos a poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, pielonefritis a las infecciones de la vía aérea
de la vía urinaria superior, y las inferiores, la cistitis, la prostatitis y las uretritis. Claro que son más frecuentes en mujeres estas, ¿no? Y tienen complicaciones. Por ejemplo, a nivel renal pueden formar abscesos. Los agentes más comunes son la Escherichia coli, bueno, por supuesto las de transmisión sexual, muy poco frecuente la tuberculosis y hay otras, ¿no? Quiero que tengan en cuenta que si yo tengo orina estancada en algún lugar, es un caldo de cultivo fantástico para las infecciones. Así que si tengo uronefrosis, si tengo reflujo vesicureteral, si alguna malformación congénita o si tengo un vaciamiento de la vejiga incompleto, eso hace que tenga o como orina retenida en algunos lugares y con lo cual ahí los bichos pueden crecer. Si yo no tengo orina retenida en ningún lugar, bueno, cada vez que voy a orinar elimino todo y es una forma de lavar todo el sistema. Pero también, digamos, si hay procedimientos médicos, si coloqué una sonda o si hice una cistoscopía, bueno, ahí puedo introducir también algunos gérmenes y provocar una infección. O pacientes que tienen diabetes están muy predispuestos a las infecciones urinarias. ¿Cómo las utilizamos? ¿Cómo las evaluamos? Bueno, las vamos a evaluar en principio a las infecciones recurrentes y las complicaciones por imágenes, ¿no? ¿Y qué vamos a usar? Bueno, los que mencionamos recién. La ecografía es fundamental y el primer estudio que vamos a hacer. En los niños vamos a utilizar la cisturetrografía, como les mencioné hace un ratito, sobre todo en los varones con el segundo episodio de infección urinaria. Perdón, con los varones se hace en el primer episodio de infección urinaria y en las nenas se espera que haga el segundo proceso infeccioso urinario y ahí se hace la cisturetrografía. Les pido disculpas. En los varones, a la primera infección, a la primera cistitis, ya hay que evaluar si no tiene un reflujo vesicureteral. Y bueno, eventualmente usamos la tomografía con o sin contraste básicamente para las complicaciones o la resonancia magnética. Bueno, acá les muestro un ejemplo de una cisturetrografía, llenamos la vejiga con contraste y bueno, y además podemos ver que acá hay algo redondito, es la dilatación de la porción intramural del uréter derecho, y esto se llama ureterocele, que es una malformación congénita y está asociada a uronefrosis derecha. Pero veamos algunas imágenes de infecciones del tracto urinario. Por ejemplo, la ecografía renal, fíjense en esta nefritis aguda. La parte normal del riñón es esta, donde puedo discriminar corteza de médula, fíjense que esta es la parte normal. Sin embargo, acá hay algunas zonas donde se ha borrado esa discriminación córtico-medular y es la expresión de una nefritis bacteriana. Lo mismo en la tomografía de acá abajo, miren el riñón izquierdo, tomografía de abdomen con contraste, el riñón izquierdo es normal, y el riñón derecho empieza a tener un montón de estas áreas, algunas triangulares, hipodensas, que es la expresión de la nefritis bacteriana, acá con un pequeño quistecito. Esto, si uno no lo cura oportunamente o hay infecciones recurrentes, lleva a la pielonefritis crónica. Fíjense cómo se deforma tanto la pelvis como los cálices que se ponen redondeados, e inclusive va a ir acompañado de atrofia del parénquima renal y puede llevar en última instancia a la insuficiencia renal. ¿Qué otras complicaciones? Bueno, tomografía de abdomen con contraste, vemos acá esta imagen redondeada hipodensa, pero con una pared que se realza con el contraste, esto es un absceso renal. O en pacientes diabéticos, fíjense que tengo aire y líquido en la pelvis y en los cálices, es una pielonefritis enfisematosa, porque tiene aire, y se da básicamente en pacientes diabéticos. Y como les mencionaba hace un rato, bueno, desde el riñón puede el proceso infeccioso extenderse al retroperitoneo, por ejemplo acá al espacio perirrenal, un absceso perirrenal. Y hay algunas formas especiales de pielonefritis que se llaman santogranulomatosa, que característicamente tienen litiasis grandes, algunas pueden ser coraliformes, como esta, y alteración del parénquima con múltiples lesiones de aspecto quística, como tienen acá, está totalmente alterado el riñón. Miren, este es un riñón normal, este es un riñón normal, fíjense lo diferente que es este riñón derecho, ¿no? Todas las tomografías están hechas con contraste intravenoso.
¿Qué otra cosa podemos evaluar y encontrar? Y esto no es que uno los va a buscar, generalmente lo encuentra. Pide una ecografía por ahí por una infección urinaria y se encuentra con quistes renales simples. Son más comunes que la ensalada de lechuga, digamos. Recontra comunes. Para que ustedes se den una idea, la mitad de la población que tenga por encima de los 50 años tiene quistes renales, así que más frecuente imposible, ¿no? Aumenta el número y tamaño con la edad, pueden ser múltiples y bilaterales, generalmente son asintomáticos, pero pueden tener como complicaciones hemorragia e inflexión. Sin embargo, algunos quistes no son quistes simples, son tumores quísticos. Por eso hay toda una clasificación que hace algunos años describió el doctor Bosniak y que nosotros usamos para decir qué tipo de quiste es. Por ejemplo, el quiste 1 tiene el tipo 1 tiene 0 probabilidad de ser un cáncer. En cambio, el tipo 4, que tiene una pared gruesa, septos gruesos o nódulos murales, este tiene 100% de ser un tumor maligno quístico del riñón. Pero ¿cómo se ven los quistes? Bueno, la ecografía renal, otra vez un riñón derecho, el hígado adelante, y acá fíjense, ¿cómo se ve un quiste? Un quiste se ve igual en todos lados. Algo redondo, anecoico, una estructura anecoica redondeada con refuerzo acústico posterior. O esto, fíjense, un enorme quiste del riñón derecho que no existe más el riñón. No sé dónde está el riñón, pero lo único que veo acá es el quiste, el riñón no lo debo ver. O hay quistes que están ubicados dentro del seno renal, que se llaman quistes parapiélicos, que son también muy comunes, sobre todo en personas adultas. El ¿Y ese urograma es quiste que tan grande, Doc, cómo se lo trata? ¿Se lo extrae? nada. Si no tiene complicaciones, no se hace nada. Nada. ¿No Ni altera se la toca. función renal, digamos? Nada. Lo empuja el Ah, riñón. Lo comprime, lo empuja, pero no hace nada. El problema es si se infectan o a veces sufren hemorragia. Estamos hablando de quistes simples, ¿no? Distintos los quistes con perfil tumoral, como los mencionaba acá abajo, el tipo 4, el tipo 3 o el tipo 4, se operan, estos sí, porque son tumores, ¿no? Pero los quistes simples, no se hace nada. Yo les puedo asegurar que veo todos los días quistes. Y un montón. Recontra, no sé cómo decirle, es como tener pecas, qué sé yo, no sé. Yo tengo pecas y asumo que muchos de ustedes tienen pecas, qué sé yo. Bueno, les pongo esto de ejemplo para mostrarle a este paciente un urograma excretor. Vemos el riñón derecho, el sistema excretor, el riñón izquierdo. Fíjense que acá hay algo que comprime la pelvis y los cálices. Esto era un quiste. Ahora, el urograma excretor no me permite hacer diferencia entre un quiste y un tumor, porque lo único que voy a ver es el efecto de masa que hace sobre el resto de las cosas, pero yo con un urograma excretor o con una radiografía no puedo diferenciar, porque tanto el quiste como el tumor van a tener densidad de agua. Para eso necesito hacer la ecografía, que me sirve mucho para diferenciar lo que es quístico de lo que es sólido. Y hablando de quistes, sí, hay una enfermedad que se llama poliquistosis renal. ¿Y qué va a tener estos pacientes? Bueno, riñones grandes, bilaterales, porque claro, están llenos de quiste, digamos. Hay básicamente dos formas, una forma dominante que se ve en adultos y una forma recesiva que se ve en los niños y que es más complicada el tema. Por supuesto que la complicación es la insuficiencia renal crónica. Lamentablemente un gran amigo, la mamá, un amigo de la infancia, compañero del colegio, la mamá tenía una poliquistosis renal, lamentable, que falleció por insuficiencia renal crónica, muy joven la señora. Él lamentablemente heredó la misma enfermedad y lamentablemente falleció muy joven, mi amigo Rubén. Así que es un consejo saberlo, porque si uno se encuentra con un paciente que tiene poliquistosis renal, tiene que estudiar la descendencia, ¿no? E inclusive dar algunas recomendaciones genéticas a la pareja, digamos, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Acá en resonancia magnética en T2, dijimos que el agua se ve blanca, hiperintensa, los múltiples quistes renales bilaterales, y en T1, hipointensos, pero si ustedes se fijan, hay algunos quistes que no se los ve hipointensos en T1, sino que los ve hiperintensos en T1, bueno, porque tienen sangre, han sangrado. Y esto es muy común en las pacientes con poliquistosis, que algunos de los quistes hayan sangrado y tengan sangre adentro.
O en tomografía computada, fíjense, sin contraste, y veo algunos quistes que se ven espontáneamente densos, y así se ve la sangre aguda. Estos quistes son hemorrágicos, el resto de los quistes son hipodensos, o son quistes simples. Pero bueno, la nefromegalia bilateral por la poliquistosis del adulto. Bueno, como les dije hace un ratito, hay tumores quísticos, pero hay tumores sólidos. Y dentro de los tumores sólidos, de los benignos, aunque hay varios, les voy a mostrar uno que es bastante frecuente, que se llama angiomiolipoma, que tiene grasa característicamente. Y como dijimos al comienzo, la grasa se suele ver hiperecogénica, así que otra vez un riñón derecho, y acá vemos un nódulo hiperecogénico. Bueno, esto puede implicar que tenga grasa. ¿Lo confirmo con qué? Lo puedo confirmar con tomografía computada, tomo la densidad y me va a dar menos 80 unidades Hanfield, ¿está bien? En un angiomiolipoma. O puedo hacer resonancia también. Pero así como hay tumores benignos, hay tumores malignos. Y el más frecuente es el carcinoma de células claras, ¿no? Generalmente es en hombres, pero vemos mujeres. Nosotros actualmente estamos viendo muchos tumores renales, porque por suerte los diagnosticamos antes, ¿no? Como se hacen muchos estudios de ecografía, de resonancia, de tomografía, los diagnosticamos tumores muy chiquititos, ¿no? Y me ha tocado personalmente a familiares, digamos, hacer diagnóstico de tumores de 15 milímetros. Imagínense que se reseca nada más que el pedacito de riñón y el paciente se cura. No esperamos a que dé clínica, y con lo cual, viste, el tumor es enorme, hay que sacar todo el riñón y ya se queda uno con un solo riñón. Así que es fantástico lo que estamos pudiendo hacer con imágenes en estos últimos años. Pueden ser bilaterales, aunque es raro, y hay factores asociados, ¿no? El tabaco, la exposición a asbesto y benceno, y esto, que son asintomáticos, la mayoría, muchos pacientes, algunos pacientes debutan con hematuria y uno ahí los empieza a estudiar. Pero por suerte, les vuelvo a repetir, actualmente por estudios de otra naturaleza, o sea, por indicaciones de otra causa, encontramos muchos tumores renales en estadios muy, muy bajos y con lo cual con muy buen pronóstico. Vemos acá un ejemplo en tomografía computada, un tumor en el polo superior bien izquierdo. Recuerden que la tomografía computada para evaluar tumores siempre es con contraste intravenoso. Y acá la extensión tumoral hacia la vena renal, e inclusive puede trombosar el tumor, la vena renal y la vena cava inferior, ¿no? Bueno, la angiografía puede utilizarse en algunos casos, sobre todo, digamos, cuando está sangrando muy activamente y hace falta hacer una embolización de emergencia. O en resonancia magnética, lo mismo, un tumor en el polo superior riñón derecho, imágenes de resonancia magnética. En los niños hay un tumor especial que se llama tumor de Wills, y acá tenemos un ejemplo, tomografía sin contraste y con contraste. Bueno, una masa heterogénea en el riñón derecho sobre la valva posterior, pero en los niños no pensamos en el carcinoma de células claras, sino en el tumor de Wills. Lo mismo podemos ver en la ecografía, una masa en el riñón, en este riñón. Fíjense que la estructura del riñón es una cosa, con la corteza y las pirámides, y el tumor es tiene otra estructura diferente. Pero hay también tumores del urotelio, que es de células transicionales, y esto lo vemos en adultos, ¿no? Les voy a mostrar estos ejemplos. Fíjense acá la vejiga en un urograma excretor, pero hay un defecto de relleno justo donde está el meato ureteral, perdón. Entonces, ¿qué pasa acá? El uréter no puede vaciar la orina a la vejiga, entonces provoca una uropatía obstructiva con una uronefrosis izquierda. En la ecografía, ¿cómo voy a ver? Bueno, acá tenemos la vejiga en un corte longitudinal, y fíjense cómo veo acá un pólipo que nace de la pared posterior y crece exofíticamente hacia la luz de la vejiga. También los podemos valorar con resonancia o tomografía computada con pequeño tumor en la vejiga, con contraste endovenoso, por eso tenemos la vejiga teñida con contraste, o enormes tumores de vejiga, como podemos ver acá abajo, que ocupa casi toda la luz de la vejiga, este cáncer de células transicionales. Pero la vejiga además tiene divertículos, como el colon, son iguales, nada más que acá, como son estudios con contraste, urogramas excretor, se van a rellenar de contraste, o acá en una cistuletografía vemos estos divertículos, como se ven que se rellenan con el contraste, igual que en el colon.
Como les mencionaba, los varones tenemos un problema que nos crece la próstata a medida que cumplimos años y nos va a provocar disfunción, inclusive residuo miccional, ¿no? Por lo general es después de los 60 años, y la complicación que puede tener esto, ya dijimos, las infecciones, litiasis, hematuria, inclusive llevar a la falla renal. En realidad, para evaluar la próstata actualmente desde el punto de vista de imágenes, lo que se hace es ecografía transrectal. Hay un transductor que se coloca dentro del recto y a través de ese transductor vemos la glándula prostática, muy bien acá, como la podemos ver, y acá adelante vemos la vejiga, ¿está bien? Pero además la ecografía me sirve para guiar punciones. Esto que ven acá, hiperecogénico lineal, es la aguja de punción cuando encuentro una lesión sospechosa de un cáncer de próstata. Estas las hipertrofias benignas improntan el piso de la vejiga, como vemos acá, ¿no? En este urograma excretor. Pero así como les decía, puede tener hipertrofias benignas, pero puede tener cánceres, adenocarcinomas, ¿no? Básicamente, que hace uno después, a partir de los 50 años, habría que hacerse el tacto rectal y dosaje de PSA, aunque esto está discutido, lo del PSA. Y como mencionamos recién, si uno encuentra algo anormal, hace la biopsia transrectal. Recuerden que hay un índice de Gleason, que no sé si vieron eso en patología, que es que el patólogo nos dice qué tipo el pronóstico a través del índice de Gleason del cáncer prostático. Y últimamente, en los últimos años, se ha puesto un poco en estudio a la glándula prostática con resonancia magnética, un estudio que se llama resonancia multiparamétrica de próstata. En este paciente, por ejemplo, tiene un cáncer de próstata acá, sobre todo cuando las punciones fueron negativas, la ecografía fue negativa, pero el paciente sigue con un PSA alto y no están encontrando el tumor. Bueno, en esos casos, sobre todo, hacemos la resonancia a ver si identificamos el tumor, como en este paciente. Pero los varones tenemos además testículos. En la mujer ya hemos visto, ¿no? Toda la parte ginecológica, como la estudiamos, los ovarios. Bueno, así como los ovarios los estudiamos por ecografía, los testículos, después del examen clínico, que están tan a mano, digamos, para uno examinarlos, palparlos, ver la consistencia, el tamaño, si están en las bolsas escrotales o no. Pero si tuviera que indicar un método de imágenes para evaluar el testículo, va a ser la ecografía. Fundamentalmente la ecografía. ¿Y qué le puede pasar al testículo? Bueno, al testículo le pueden pasar muchas cosas, pero hablando de patología tumoral, pueden tener tumores. Y los tumores de células germinales son los más importantes, y dentro de ellos los seminomatosos, ¿no? Aunque hay otros. Bueno, acá tiene un ejemplo de un testículo normal en ecografía. Todo esto es la bolsa escrotal. Acá vemos el testículo, que se lo ve con esta textura granulada fina, muy homogéneo, con esta forma ovalada. Puede haber un poquitito de líquido, digamos, en la vaginal. Y lo que tenemos acá es el epidídimo, ¿está bien? Con la cabeza del epidídimo acá. Pero en este paciente, fíjense que la estructura del testículo se alteró porque tengo un nódulo hipoecoico dentro del testículo, y esto era un tumor testicular primario. El testículo puede estar en otro lugar, ¿no? Y los niños, por eso cuando uno examina a los niños, también a los varoncitos tiene que ver que los testículos estén en la bolsa, digamos. Si no están en el lugar, bueno, hay una criptorquidia y pueden estar en el abdomen, en el canal inguinal o en la raíz del escroto. Así que los vamos a estudiar a esto, identificarlos en principio, tratar de identificarlos por ecografía. Pero ¿qué más le puede pasar al testículo? Bueno, el testículo se puede torsionar, igual que el ovario, con lo cual la ecografía Doppler va a ser muy útil, porque si no tengo captación de Doppler, esto es lo normal, este testículo no lo tiene, este tiene torsión, este no, es un cuadro agudo, es una emergencia quirúrgica, porque si el cirujano no resuelve la torsión, va a ir a la necrosis, al infarto, y me voy a quedar sin un testículo. Por favor, digamos, ¿no? Un muchacho, sobre todo joven, que llega con dolor testicular, por favor, puede tener en principio dos patologías, digamos, ¿no? Sin trauma previo, dos patologías. O la torsión o la orquitis, o orquiepididimitis, una inflamación, una infección. Ahora, la torsión requiere tratamiento quirúrgico. No sean malditos, pobres chicos, digamos. Si ustedes solicitan la ecografía con Doppler, van a poder hacer el diagnóstico, mandarlo al cirujano, lo va a resolver
y no va a perder un testículo. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta, digamos. No sé si porque soy varón le pongo tanto énfasis. Pero lo mismo para las torsiones ováricas, ¿no? Que son cuadros agudos. ¿Qué otra cosa nos podemos tener? Bueno, podemos tener varicoceles, y esto causa de dolor, digamos, de testículo, o inclusive también es causa de infertilidad en el varón. Y las varices dilatadas las podemos reconocer perfectamente con ecografía convencional y con Doppler. Así que nos queda por último revisar un poco del retroperitoneo, y en el retroperitoneo tenemos las glándulas suprarrenales, y acá tenemos un ejemplo de tomografía computada. Esta es la vena cava inferior, esta es la aorta, y acá vemos la glándula suprarrenal derecha, que es esta bandita así, y acá la glándula suprarrenal izquierda. ¿Cuáles son las enfermedades? En realidad hablamos de masa suprarrenal, en principio, aunque hay quistes, digamos, suprarrenales. De las masas suprarrenales, ¿cuál es la más frecuente de todas? Los adenomas. Y hay adenomas que son funcionantes, o sea, que segregan hormonas y por lo tanto pueden provocar un síndrome de Cushing o una enfermedad de Kohn, o adenomas no funcionantes que son recontra comunes, también muy comunes. Pero las glándulas suprarrenales son asiento también de metástasis, ¿no? En el cáncer de pulmón, de mama. Los carcinomas primarios son muy poco frecuentes, los feocromocitomas también. Estos últimos, recuerden que va a segregar catecolaminas, con lo cual el paciente va a tener hipertensión arterial. Y en los niños hay un tipo de tumor especial que son los neuroblastomas. Veamos acá un ejemplo en tomografía. La glándula suprarrenal derecha es normal, y acá tenemos un nódulo que es un adenoma no funcionante. O un nódulo que es mucho más heterogéneo, fíjense cómo se realza con el contraste, en la periferia quedando algunas zonas centrales de necrosis, que es el feocromocitoma. Pero a veces son masas gigantescas, digamos, ¿no? Los carcinomas en el adulto o los neuroblastomas en los niños. Fíjense esta gran masa que asienta en el área de la glándula suprarrenal, cómo desplazó al pobre riñón derecho, que está totalmente desplazado hacia abajo, ¿no? El riñón izquierdo está en su lugar, el riñón derecho, la masa lo desplazó hacia abajo, como podemos ver acá, que está desplazado, pobre riñón derecho, hacia casi la cavidad pelviana. Pero hay tumores primarios que nacen del retroperitoneo, y los más frecuentes son las adenomegalias, ¿no? Por ejemplo, en los linfomas, como en este caso, donde vemos la aorta acá, la vena cava acá, y todos estos redonditos que vemos aquí, en una tomografía de abdomen con contraste, son adenomegalias, ganglios linfáticos que tienen más de 1 centímetro en su eje menor. Pero también hay tumores primarios, ¿no? Bueno, las adenomegalias pueden ser por linfoma, por supuesto, o por metástasis. Como vimos recién, el seminoma da metástasis a los ganglios retroperitoneales. O tumores primarios que tengan grasa, por ejemplo, los lipomas y los liposarcomas, pero hay otros, fibrosarcomas, rhabdomyosarcomas, bueno, hay un montón de tumores primarios benignos y malignos. ¿Cómo los estudiamos? Básicamente con tomografía computada con contraste, y eventualmente a veces hace falta hacer PET-TC. Repasemos un poco lo que vimos, y dijimos que utilizamos muchos métodos, dentro de los cuales usamos la radiografía simple, que nos puede servir básicamente para ver calcificaciones, y dentro de ella la litiasis, como vemos en este ejemplo, que para las estenosis de uretra usábamos la uretrografía retrógrada, como en este señor que tiene una estenosis de uretra, que en los niños, los varones, que tienen su primer episodio de infección urinaria, o en las nenas que tienen el segundo episodio de infección urinaria, tenemos que hacer una ecografía renal, pero además tenemos que asegurarnos que no haya un reflujo vesicuretral. Y uno de los estudios es la cisturetrografía retrógrada. Estos en algunos centros se reemplazan por cisturetrografía radioisotópica. En vez de colocar contraste y hacer radiografías como hacemos acá, se coloca el radiofármaco y se testea a ver si el radiofármaco que pusimos en la vejiga sube por el sistema excretor hasta el riñón. Bueno, acá tiene un ejemplo, por ejemplo, de una litiasis en la vejiga, ¿no? O sea, podemos ver litiasis en el sistema excretor, ya sea en las pelvis, en los cálices o en la vejiga. ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, que la dilatación del sistema excretor se llama uronefrosis, y que por lo tanto vamos a ver, depende del sitio de obstrucción, pero en este caso que el sitio es bajo,
la dilatación del uréter, de la pelvis y los cálices, que ya no tienen forma de cálices, sino que tienen forma de clava, redondos. La utilidad de la ecografía, sobre todo para diferenciar los quistes, que son anecoicos con refuerzo acústico posterior, de los tumores sólidos, que son hipoecoicos o heterogéneos, pero nada que ver esto anecoico con esto hipoecoico. Y además me va a servir para la identificación de las litiasis como lesiones hiperecogénicas con sombra acústica posterior. Fíjense que es distinto. El quiste es anecoico con refuerzo acústico posterior. Las litiasis son hiperecoicas con sombra acústica posterior. Ok. Hasta acá llegué con mi presentación y estoy con mis oídos abiertos a sus comentarios, digamos. Si es que hay. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si fui muy rápido, pero estaba mirando el reloj. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, entonces si no tienen ninguna consulta, les deseo que tengan un excelente fin de semana. Espero que el Cocaén sea maravillosamente lindo y que lo disfruten. Y nos vemos el viernes, no sé qué fecha es a ver, viernes 6 de noviembre. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Doc, buen Gracias, fin doc. de Muchas gracias, doctor. da la clase. Gracias, doctor. Gracias, Buen doctor. fin. Gracias Chau, chau. igualmente.